El proyecto que presentó hace 2 días al Pleno de la Suprema Corte de Justicia el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá respecto a la acción de inconstitucionalidad que promovieron diversos quejosos de empleados del Poder Judicial con relación a la reforma para que los nombramientos de los ministros, magistrados y jueces sean por voto popular, desató la descalificación y además el abuso de autoridad de la corcholata hasta los integrantes del Congreso de la Unión, representado en la Cámara de Diputados y de Senadores respectivamente por Ricardo Monreal y el señor Noroñas, conocido como el Comemocos, en el sentido de que no iban a acatar ese proyecto, el cual va a ser discutido por el Pleno de la Suprema Corte la semana próxima, y sin embargo ya declararon estos sujetos que no van a obedecer y que además no van a aceptar las renuncias de los 8 ministros de la Corte, que porque van a ir cargados de sus saberes, y pues ello los coloca en un régimen pues absolutorio, abusivo, porque ya se acabaron las libertades, se acabó el Estado de Derecho. Pues no es posible que estos señores quieran descalificar el proyecto que presenta el ministro de la Corte y abusando de su puesto de diputado y de senador respectivamente, para adelantar que no van a respetar ninguna decisión de la Corte y menos van a autorizar las renuncias de los 8 ministros. Y ello pues es una muestra de que se trata de individuos malignos que representan las fuerzas demoníacas opuestas a la verdad y que se destaparon ya como unos paleros de la presidenta que están dispuestos a socavar la democracia y el sistema republicano de nuestro país, que desde la Constitución de 1824 se estableció la división de los poderes, fue ratificada en la Constitución de 1857 y preservada en la Constitución vigente del 5 de febrero de 1917. Pero para estar en contexto, me permito exhibir la declaración del Comemocos así. Has dado mucho de qué hablar. ¿Cómo es que dices que podría el Senado no aceptar las renuncias de los 8 ministros que dicen lo harán antes del 31 de octubre? Tú dijiste que se quieren ir para... con las alforjas llenas. Así lo dijiste, con las alforjas llenas, es decir, con todos los saberes, porque... Sí. Porque en este momento la ley se los permite, ¿es correcto? Sí, porque lo dice la propia enmienda. Y nosotros sí podríamos no aceptar la renuncia, porque una renuncia te la pueden aceptar o no. Pero no es un derecho, ¿no es un derecho laboral? No, una renuncia. A ver, a mí me dicen,
yo me harto y digo, ya no quiero ser presidente de la Cámara de Senados, aquí está mi renuncia, y el Pleno me dice, no, mi amigo, usted tiene que estar un año ahí, regrésese. Bueno, el Comemocos se pasa la reforma ya aprobada de la Constitución para los nombramientos de los funcionarios del Poder Judicial por el Arco del Triunfo. Pues en los transitorios de dicha reforma se establece que si no van a participar los actuales ministros de la Corte en la votación para los cargos de ministros, pues tienen que darles los saberes correspondientes a una indemnización. Y eso es un derecho constitucional establecido en el artículo 123 de la Constitución Federal, y además son derechos irrenunciables. Y sin embargo, el señor Comemocos pues se burla de las renuncias y todavía los revictimiza, no obstante que se acabó con la autonomía y la independencia de uno de los poderes de la Unión, que es la Suprema Corte, diciendo que pues que se van a ir cargados de haberes y que ellos en el Senado van a pararla. Y de esa misma forma abusiva se expresa también el zacatecano de origen tehuano, que viene de una etnia de Huachichil, de Zacatecas, y que presume de ser conocedor del derecho, maestro de la cátedra de Derecho Constitucional, y además representa supuestamente los intereses del pueblo, y también los descalifica a los ministros de la Corte, se burla y adelanta su decisión de que no van a autorizar la renuncia. Y eso nos sitúa en un estado autoritario, abusivo, como se acredita también con las declaraciones de este mediocre diputado, ya fue senador, así. A ver, respecto de la renuncia de ministros, que era obvio, porque si no renuncian antes de la fecha que establece la Constitución, pueden no recibir los saberes que cada ministro había venido recibiendo. ¿Qué son los saberes? Los saberes son la seguridad, los vehículos, las secretarias, los bienes muebles que les proporciona la Corte como secretarios, como auxiliares, como asesores, que duran toda la vida con ellos después de retirarse, y recursos, gasolina, servicios médicos, todo eso son haberes de retiro, y si no lo hacen, entonces pudieran no recibir esos saberes. Eso es lo que hay en el fondo. Ahora los que le corresponden revisar y aceptar si la renuncia de ellos es el Senado. Puede darse la hipótesis, como ha pasado en la historia, que no la acepten, y si no la aceptan se quedarán sin haberes de retiro y van a estar hasta el agosto. Pero esto de los saberes de retiro lo establece la reforma que ustedes mismos aprobaron. Sí, si renuncian, por eso lo están haciendo. Si renuncian, esa es la condición y por eso lo están haciendo. Si no renuncian, no tienen. Bueno, estos sujetos están violando su juramento
establecido en el artículo 128 de la Constitución Federal, de respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, porque están negando autorizar las renuncias de los 8 ministros de la Corte. Y eso demuestra que son unos autoritarios y abusivos. Y en segundo lugar, están exhibiéndose como defensores a ultranza de una reforma constitucional que es violatorio del artículo 40 de la Constitución Federal, que refiere que es voluntad del pueblo de México constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos. Y su actuación es una muestra del autoritarismo del régimen de autocracia en que se ha convertido la nación mexicana para llevarnos a un sistema socialista en donde todos los miembros del gobierno de la corcholata se conviertan en borregos de su rebaño que le heredó el narcopresidente. Y además demuestran su servilismo y abyección y lambisconería a un sistema o un régimen de gobierno fallido, y además son una representación de seres malignos que representan seres demoníacos que se anteponen a la verdad para despojar al pueblo de México de su dignidad, de su libertad y además del respeto a las instituciones, porque al actuar de esa manera despótica, lo que están demostrando es que el Estado de Derecho ya no existe en México. Existe un estado de chueco en donde la que manda y la que los mueve como marionetas, al igual que la mueve el narcopresidente como títere a la corcholata, es precisamente la señora espuria, que no representa los intereses del pueblo de México, que es una judía y que representa al anticristo, porque es un ser igual que los personajes ya señalados, el tal Comemocos y el tal Huachichil, como individuos malignos que representan a seres demoníacos que no practican el respeto a las instituciones, a la Constitución General de la República y menos el amor al prójimo. Por ello es que quedarán históricamente en las páginas de la historia de México como individuos hocicones, despreciables y traidores a la patria. Muchas gracias.